En la siguiente cápsula vamos a revisar las últimas actividades que tenemos planteados para que trabajen ustedes su proyecto sobre el COVID-19. En este caso, la actividad número 5, la idea es que ustedes puedan proyectar bajo distintos escenarios del futuro próximo usando datos estadísticos, ¿ya? Para esto nos vamos a basar en algunos datos que son de acá Chile y de otros países también, ¿ya? Eh, ¿Qué vamos a utilizar? Por un caso vamos a utilizar lo que es el cambio porcentual, que es algo que se ve directamente en primero medio, ¿ya? Pero vamos a utilizar ese recurso para poder utilizar datos estadísticos en el fondo y poder hacer evaluaciones del proyecto, ¿ya? ¿De qué se trata el cambio porcentual? El cambio porcentual es una variación, dado un porcentaje que se repite, eh, que se repite constantemente, ¿ya? Eh, Básicamente este cambio se hace gracias a un índice de variación, que es un valor porcentual, de cambio porcentual, que corresponde al factor numérico, o sea, por cual se multiplica esta cantidad anterior para obtener la siguiente, ¿ya? En este caso, aquí aparece como una descrito de forma matemática, pero en el fondo, si yo quiero obtener el valor siguiente de algo, tengo que multiplicar el anterior por este famoso índice de variación, ¿ya? El índice de variación termina siendo un número, pero representa una cantidad en porcentaje, ¿ya? Por eso aquí lo primero que van a hacer es este taller, ¿ya? Este taller muestra la altura de un árbol nativo que ha crecido el mismo porcentaje todos los años. La idea es descubrir cuál es ese porcentaje, ¿ya? Y para ello, yo les aquí, bueno, ustedes van aquí, tienen que colocar un valor de índice de variación. Las recomendaciones que utilizan estos valores: 1.10, 1.20, 1.25, 1.30, ¿ya? Utilicen cuál de esos valores y vean cuál corresponde en el fondo al crecimiento del árbol año a año. Algo importante de por qué yo elegí estos valores, se los voy a explicar ahora, es recordar de que un porcentaje se convierte en un factor numérico de manera muy simple. Por ejemplo, 0,30 es el 30%, ¿ya? 0,45 es el 45%, 0,05 es el 5% y así sucesivamente. O sea, un cambio porcentual yo lo puedo llevar a un cambio numérico de un factor, o sea, una multiplicación por un número, ¿ya? Por eso es importante esta relación tenerla clara, ¿ya? Ahora, ¿qué significan estos números que yo les di acá? Significan lo siguiente: 1.10 significa 110%. O sea, un 10% de aumento, ¿ya? Porque el 100% es la cantidad que ya tenía y ese 10% extra es el 10% de aumento, ¿ya? 1.20 significa 120%, o sea, un 20% de aumento. Ahí está el número equivocado, ¿ya? 1.30 significa 130%, o sea, un 30% de aumento. O sea, si yo quiero aumentar en un 10%, tengo que multiplicar por 1.10. Si quiero aumentar en un 20%, multiplico por 1.20 y así, ¿ya? Aquí hay un ejemplo 2 que a lo mejor queda más claro. Imaginemos que las ventas de un producto aumentan mes a mes en un 5%. Entonces, para calcular o prever cuánto vamos a obtener, debemos multiplicar las ventas mes a mes por 1.05. ¿Por qué 1.05? Eso equivale al 105%. O sea, el 100% del mes anterior más el 5% de aumento, ¿ya? Entonces, no vayan a colocar aquí 110 o cosas así. Es 1.10, 1.20, 1.30, que equivalen a aumentos de 10, 20 o 30%, ¿ya? Aquí la idea es que prueben y descubran cuál fue el aumento o cuál es el índice de variación utilizado en este caso, y a la vez van a encontrar cuál fue el aumento en porcentaje del crecimiento que tuvo año a año el árbol, ¿ya? Una vez que tengamos eso, vamos a aplicar estos cambios porcentuales en distintos contextos para comprender la importancia de mantener los índices, en este caso de fallecidos, bajos a nivel nacional, ¿ya? La gráfica que tenemos aquí nos muestra el total de fallecimientos entre el 3 de marzo y el pasado 10 de mayo, ¿ya? Hasta el 10 de mayo había un total de 312 fallecidos. La verdad que debemos lamentar de que esto cifra ha aumentado significativamente la última semana. Pero nosotros vamos a proyectar básicamente manteniendo o comparando distintos valores de índice de variación, ¿ya? En la realidad,
pasa lo siguiente, fíjense. Por ejemplo, aquí tenemos los días de mayo, solamente los días de mayo. Y entre el 1 y 2 de mayo hubo una variación del 5,6%. ¿Ya? De 234 a 247, un 5,6%. Después, entre el 2 y el 3, hubo una variación del 5,3%. Significa que las variaciones, pues como esto no es algo que sea cuadradito, sino que simplemente es a medida que van pasando las situaciones. Pueden haber algunos factores controlables, pero hay otros factores que no se controlan. La variación porcentual jamás va a ser constante, ¿ya? Porque aquí lo que vemos es que ha ido variando la cantidad de fallecidos, ¿ya? Por ejemplo, entre el 9 y el 10 de mayo hubo una variación porcentual del 2,6%, que es un valor relativamente bajo, ¿ya? Esta variación porcentual indica la variación porcentual día a día de los fallecidos con respecto al día anterior, sin considerar la cantidad de contagios nuevos o totales, ¿ya? Para eso se utiliza la tasa de letalidad, que mide el porcentaje de muertos respecto a la cantidad de contagiados activos, ¿ya? Así se mide generalmente a nivel eh, internacional el asunto de los fallecidos, ¿ah? Pero esta variación porcentual no va a servir como tarea, simplemente para hacer una pequeña proyección, ¿ya? Eh, ¿Cuál es la idea? Es de que nosotros podamos considerar que fuera constante, solamente es una simulación, algunos de estos valores de variaciones porcentuales y proyectar para estos días del 11 al 15 la cantidad de fallecidos que a lo mejor obtendríamos y poder contrastar esta información, ¿ya? En este caso, por ejemplo, entre el 11 y el 15 de mayo vamos a mantener la variación última que habíamos tenido de un 2,6%. Recuerden que 2,6% es el factor, sería 1,026, ¿ya? Sería 102,6%, que sería la variación. El 100% es lo que tuve el día anterior y el 2,6 es el aumento. Entonces vamos a mantener este 2,6 hasta el final. Por lo tanto, aquí van a tener que simplemente multiplicar el 1,026 por 312 y así, ¿ya? Yo no recuerden que más allá de que pueden utilizar la calculadora, yo necesito que después tengan el desarrollo escrito en algún lado, ¿ya? El desarrollo escrito porque hay que hacer la multiplicación de forma manual, ¿ya? Aunque apóyense con la calculadora si quieren para saber qué resultados da, ¿ya? Si quieren responder las preguntas de análisis del tiro. Suponiendo una recuperación, una variación porcentual del 3,4, que fue el día anterior, entre el 8 y el 9 de mayo, tuvo un 3,4% de aumento. Vamos a hacer exactamente lo mismo, ¿ya? Y para los primeros días de mayo, que fue un 5,6%, también vamos a hacer esa simulación, ¿ya? Recuerden que no es constante, pero nosotros vamos a hacer un modelo nomás para estimación, para ver qué tan importante es mantener las tasas bajas, ¿ya? O al menos esa variación, ¿ya? Lo que van a hacer es graficar esto, la cantidad de días con la cantidad de fallecidos, con distinto color, por favor, en un mismo gráfico, ¿ya? Las tres tendencias en simulación van a ser papelógrafo, hoja de oficio, carta o blog. La idea es que sea un tamaño más o menos generoso, como siempre, o sea, más o menos grande, ¿ya? Para que puedan contrastar las tres, ¿ya? Significa que vamos a tener tres gráficas distintas. Probablemente cuando la tasa sea mayor, la tasa de variación, vamos a tener mayor cantidad de fallecidos, ¿no es cierto? Pero ahí lo que da es que una vez que las grafiquen, ¿ya? Puedan comparar. Aquí la actividad número 6 ya es análisis, ya es directamente análisis. ¿Cómo influye que la cantidad de fallecidos si se logra mantener la variación porcentual del 2,6%? ¿Es demasiado el cambio en cantidad de fallecidos si el valor de la variación se mantuviera en 5,6%? Ahí van a comparar viendo sus gráficas si es que cambia demasiado el, la cantidad de fallecidos. ¿Qué puede inferir de lo observado en sus gráficas? ¿Qué conclusión puede sacar? ¿Ya? Y por último, vamos a ver los datos reales, ¿ya? Se pasó ya el 15 de mayo, por lo tanto sabemos cuáles son los valores reales que están acá. Por lo tanto, van a graficar esto y van a contrastarlo, por favor, con, eh, con los modelos que obtuvieron. ¿Cuál de los modelos creados anteriormente se asemeja más a lo que sucedió finalmente? Y al final, me imagino que aquí, cuando analicen esto, van a sacar conclusiones importantes respecto a los cuidados, por favor, y a las precauciones que deben tener ustedes, sus familiares, amigos, conocidos respecto a la pandemia. Esto no es un juego, por favor, así que estamos hablando aquí de fallecidos. Eh, Probablemente se van a encontrar que las tasas realmente que trabajamos nosotros probablemente sean mayores ahora, ¿ya? Pero por eso la última parte es que puedan enumerar 10 recomendaciones que darían a sus amigos, familiares o conocidos según los datos recabados y los análisis para prevenir y apoyar la causa nacional contra el COVID-19. Esta es una causa que la estamos combatiendo todos, de cierto modo, ustedes desde sus casas,
Yo también desde mi casa no salgo yo mucho, así que vamos a analizar esto. Es un dato terrible la cantidad de fallecidos que tenemos. Evidentemente si lo comparamos con otros países son datos bajos, pero eso no quiere decir que no sea importante, ¿ya? Más aún que hay hartos fallecidos que no han sido testeados para ver si realmente fallecieron por COVID-19 o por una neumonía normal, ¿ya? Pero de eso se trata la última actividad, ¿ya? Estamos simulando en el fondo que mantenemos ciertas tasas fijas por un par de días y vamos a contrastar esos datos con los valores reales. La idea es que utilicemos distintas tasas porque así pueden ver la importancia de mantener la tasa de letalidad lo más baja posible, ¿ya? Ahí entra un montón de factores como los ventiladores mecánicos, que si tanto se habla, las camas UCI y todo eso, ¿ya? Pero ese es otro tema, son otros factores que no introducimos dentro del análisis, solamente algo matemático introduciendo estas variaciones porcentuales. Que esté muy bien, cualquier duda recuerden que pueden escribir al correo electrónico o pueden canalizar alguna cosa con comunicación con su profesor jefe también, o ahí podemos ver la forma de que nos podamos contactar directamente. Saludos, que estén muy bien, cuídense harto ustedes y su familia.